Hola, le damos una cordial bienvenida a todos aquellos que nos escuchan en este momento a nuestro programa de la Biblia, y hemos avanzado a través de ella en varios programas, ¿no? Hablando sobre diferentes doctrinas. En el día de hoy quiero hablarle algo en particular que es muy importante, que debes conocer y entender. Especialmente está involucrado en el plan de salvación, de Dios. Y el tema que queremos tratar hoy es el tema sobre el santuario, ¿ya? El pueblo de Israel, Dios le dijo que construyera un santuario. Y en el libro del Éxodo, en el capítulo 25, en el versículo 8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Ya? Dios le dio instrucciones a Moisés cómo debía ser el santuario. Y el fin de ese tabernáculo o santuario era de que él pudiese habitar en medio de su pueblo. Ese fue el fin del santuario, ¿ya? En el Antiguo Testamento. Ahora, ese santuario, según el libro de Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, ahí también nos habla un poco con referencia a este santuario. Versículo 2 y 3 dice: porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, y también estaba el altar de incienso. Estaba justo entre la división de las cortinas, pero estaba en el lugar santo. Y tras el segundo velo estaba la parte llamada lugar santísimo, y en el lugar santísimo es donde estaba el arca del pacto se le llamaba, y ahí dentro del arca del pacto estaba la ley de los 10 mandamientos, estaba el maná y también estaba la vara de Aarón que reverdeció, ¿ya? De esa manera se componía el santuario, así estaba estipulado, así lo había Dios, ¿no es cierto?, diseñado, y se lo había revelado a Moisés con el fin de que él pudiese habitar en medio de su pueblo. Ahora, en ese santuario se hacían dos servicios en el día. Se le llamaba matutino y vespertino. Y lo tenemos también en el libro del Éxodo, capítulo 29. Éxodo en el capítulo 29, en el verso 38 y 39, dice así: y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Esa era la manera en la cual ellos tenían que ofrecer 2 corderos diarios. Ese se llamaba el servicio diario. Matutino, vespertino, 9 de la mañana, a la hora tercera se le llamaba en Israel, y también a las 3 de la tarde, que era la hora novena. Esas 2 horas es donde se ofrecía este sacrificio, ¿ya? Y era un sacrificio por expiación, importante entender. Ahora, ese corderito que se sacrificaba mañana y tarde era un símbolo de alguien, ¿ya? Por algo tenía que derramarse la sangre de ese cordero, porque dice la Biblia que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, ¿ya? Y ese era el fin, de poder purificar a su pueblo. Ahora, ese corderito que se sacrificaba en la mañana y ese que se sacrificaba en la tarde tenía un símbolo. Y en el libro de Juan, en el capítulo 1, ahí el apóstol Juan nos revela a quién representaba ese cordero. Juan capítulo 1, versículo 29 dice: y el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, Juan, a través del Espíritu Santo, le reveló que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese era el fin de este corderito, a pesar que tenían que matarlo mañana y tarde. Ahora no.
Ahora en el nuevo pacto ya no necesitamos ese santuario que tenían los judíos, porque ahora el Señor entró en el verdadero tabernáculo, y eso lo dice en el libro de Hebreo, no habla con referencia a esto. Pero antes quiero que busquemos Mateo capítulo 27, en el versículo 50. Miren lo que nos dice ahí Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 50 y 51. Nos dice ahí, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo, ya está hablando del santuario, el velo del templo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo dice acá, se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra, dice, tembló y las rocas se partieron. En ese momento, cuando Jesús estaba entregando su vida por nosotros, que fue en la hora novena, a la hora del sacrificio de la tarde, estaba el sacerdote sacrificando también ese corderito, que simbolizaba, ¿no es cierto?, en el antiguo pacto, simbolizaba a Cristo. Y en ese momento el corderito se les arrancó y el velo dice que se rasgó de arriba abajo. Y en ese momento es cuando ese santuario o ese tabernáculo deja de ser, que ese era el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto el Señor Jesús ya ofrece su propia vida como un cordero y Él ahora entra en un lugar donde lo vamos a ver ahora en la Biblia, que también es un tabernáculo, porque tenemos que entender que ese tabernáculo que construyó Moisés era una copia del verdadero. Y lo vamos a ver ahora en el libro de... Vamos a Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. En el versículo 1 y 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, cuando el Señor murió por nuestros pecados, y a través de eso, ¿no es cierto?, podemos encontrar la redención, de esa manera cuando Él ascendió, Él se sentó, dice, a la diestra del trono de la majestad de Dios, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. El Señor entró a ministrar en el santuario, tal cual como lo hacían los sacerdotes. En la antigüedad, el Señor entró como nuestro sacerdote a hacer expiación en el lugar santo. Ahí entró después de que Él resucitó y fue llevado en gloria hacia arriba, después de su resurrección. ¿Ya? Y en el mismo libro de Hebreo, en el capítulo 7, ahora el versículo 22 al 24 nos dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegan a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. ¿Ya? El sacerdocio del Señor Jesús es inmutable y dura hasta ahora porque Él es eterno. En cambio, los sacerdotes en la antigüedad, en el antiguo pacto, no podían, porque morían, ¿ya? Y tenían que ser cambiados. De hecho, los sacerdotes no expiaban todas las semanas, tenían sus turnos, ¿ya? Aquí no, en este nuevo pacto, Cristo es nuestro sacerdote inmutable. Dice, el 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Ya? Entonces podemos acercarnos a Él por medio de Cristo, de ese Cordero que se entregó, por medio de ese sacerdote que también expía por nosotros en el santuario celestial. Ahí está nuestro sacerdote y sumo sacerdote en este momento, intercediendo por ti y por mí en el santuario celestial ante el Padre. Ahora, en el libro de Levítico, en el capítulo 16, Levíticos capítulo 16,
nos dice ahí la palabra de Dios lo que en sí era símbolo. Ellos tenían fiestas anuales, se le llamaban, ya tenían 3 congregaciones en el año. La primera caía en el primer mes, donde se celebraban 3 fiestas y tenía que ver con relación al santuario, ¿ya? Era la fiesta de la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, ¿ya? Esas eran las 3 primeras. Luego se celebraba en el tercer mes el Pentecostés, o se le llamaba también la fiesta de la siega, ¿ya? Y después tenían en el séptimo mes estaba la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y también la fiesta de las cabañas. Esa era la última congregación que tenían en el mes séptimo del calendario judío. Y en el día 10 del mes séptimo se hacía algo especial. Era un día feriado para ellos, le llamaban sábado ceremonial, ¿ya? Para que podamos entender. Era un feriado para nosotros, pero los judíos le llamaban sábado ceremonial o día de reposo, ¿ya? Entonces, en ese día se hacía expiación por el pecado. Y eso es lo que quiero leer en Levítico 26, 16. Dice así: así purificarás el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. En ese día 10, en el séptimo mes, es cuando el pueblo de Israel tenía que estar en solemne humillación, porque era un día en el cual eran renovadas sus votos. En ese día cualquiera que no estuviese en humillación a Dios, en ayuno, porque era un día de ayuno también, era un día solemne, era un día en el cual Dios borraba los pecados del pueblo de Israel. Era cuando el sacerdote y el sumo sacerdote entraba ahora al lugar santísimo. Era el único día que entraba al lugar santísimo del santuario terrenal, ¿ya? Y de esa manera, ¿no es cierto?, se hacía la purificación. En ese día se cambiaba el velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿ya? ¿Con qué fin? Dice acá de purificar el santuario y las abominaciones, ¿no es cierto?, e impurezas del pueblo de Israel. Y por eso que después, unos días después, se celebraba las cabañas, que era un día de fiesta, donde ellos ya habían pasado ese día solemne, ¿ya? Importante entender eso. Ahora, tenemos también en Hebreos capítulo 8, volvamos al libro de Hebreos, en el capítulo 8, tenemos un santuario, como ya les decía anteriormente, tenemos un santuario en el cielo, ¿ya?, que es donde está el Señor Jesús. Y vamos a leer unos pasajes de la Biblia que nos muestran con referencia a eso. Vamos a leer Hebreos capítulo 8, versículo 5. Dice: los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. O sea, Moisés tenía que hacerlo tal cual como se le había mostrado. Y de esa manera, ¿no es cierto?, poder construir este tabernáculo. ¿Por qué? Porque en el cielo había otro. Y era donde iba a entrar el Señor Jesús a interceder. Lo mismo que hacía el sacerdote y el sumo sacerdote en el santuario terrenal, es lo mismo que está haciendo nuestro Señor Jesús para, ¿no es cierto?, también limpiarnos de nuestra impureza en el santuario celestial, ¿ya? Y más claro nos deja en el libro del Apocalipsis, capítulo 11, 19. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 19. Y dice así: Juan vio el templo en el cielo, dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto, recuerden, el arca de su pacto estaba en el lugar santísimo, ya en el cielo, también hay un lugar santísimo y está el arca de su pacto. Dice: y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos,
voces, truenos, un terremoto y grande granizo. O sea, vemos entonces de que en el cielo también había, ¿no es cierto?, o está esta arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, y está ese templo, ¿ya? Porque se le llamaba templo, se le llamaba tabernáculo o se le llamaba santuario, tenía muchos nombres, ¿ya? Entonces tenemos que entender que en el cielo Juan también vio este tabernáculo. Ahora, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, Hebreos capítulo 10, nos dice ahí, en el versículo 19 al 22, dice, así que hermanos, escúchemos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, ¿ya? Así dice en el original, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. O sea, este es un camino nuevo y vivo. ¿Por qué? Porque este está en el nuevo pacto. Y en el antiguo pacto la ley era escrita en piedra. Ahora en el nuevo pacto es escrita en nuestros corazones por medio de la sangre de Cristo. ¿Ya? Ahora ya no es con sangre de becerro, machos cabríos, sino que es con la sangre del Señor Jesús. ¿Ya? Y es claro aquí el apóstol Pablo escribiéndole a los hebreos, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ¿ya? Cuando se rajó el velo, ahí comienza el ministerio de Cristo en el cielo, en el lugar santo y santísimo, recordando que cuando Jesús pisó esta tierra representó el atrio, ¿ya? Cuando en el santuario terrenal estaba el patio o el atrio se le llamaba, ese representó cuando Cristo estuvo en esta tierra, que fue donde Cristo tuvo que morir y que fue en el atrio donde murió o donde morían los corderitos. Ya recuerden que ahí estaba el altar del holocausto en el atrio, antes de entrar al lugar santo. ¿Ya? De esa manera misma el Señor Jesús murió en el atrio que representó esta tierra. Y miren lo que nos sigue diciendo, 21 y 22 dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ese es el llamado de Dios. El llamado de Dios a que nos podamos acercar con corazón sincero. Recuerden, Dios nos regaló la salvación por medio de Cristo. Y Cristo, a través de esta obra que hacía el sacerdote y el sumo sacerdote en la antigüedad, a través de eso nos muestra el plan de salvación. Y nos muestra, ¿no es cierto?, que necesitamos ser purificados. Por eso dice acá, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Confiemos en que Cristo nos dio su vida para rescatarnos a nosotros. Y dice, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de sus hijos, con cada uno de aquellos que han decidido aceptarlo. Si lo has aceptado, el Señor desea que tú puedas purificar a través de su sangre, a través de su espíritu, ¿no es cierto?, nuestra mala conciencia, ¿ya? Nuestro cuerpo, que a veces está dañado, ¿no es cierto?, por los abusos que hemos hecho nosotros mismos. El Señor quiere limpiarnos. Y si no lo has aceptado a lo mejor al Señor Jesús, Él quiere que tú puedas aceptar este hermoso plan de salvación, que es un regalo y que Él lo hizo todo por ti y por mí. Que el Señor te bendiga.